trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Ingeniería, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, de la asignatura IE 533, la cual corresponde a la clase de Electrónica Industrial, en el cual vamos a presentar un diseño y simulaciones para un examen teórico. Este será en PECIN. Como requisito deberá diseñar en el simulador PECIN el circuito de una fuente de C lineal que tenga las siguientes etapas: fuente AC, transformador, rectificador, filtro y carga. Ok, continuamos con la siguiente diapositiva. En el lado izquierdo, contamos con lo que es un circuito rectificador de onda completa para una fuente de AC. Con la siguiente característica: la fuente de AC debe de ser de 125 voltios RMS y 60 Hz. El transformador debe de tener una inductancia en serie de LS de 0.01 Henry. La fuente debe entregar una salida DC de 5 voltios regulada, sin rizo, y la carga será resistiva de 1000 ohmios. Esas son las características que nos requiere para el diseño de circuito, el cual tomamos de la siguiente manera. La siguiente. Ok. Para nuestra fuente debemos recordar que lo que se nos pide es un voltaje RMS de 125 voltios RMS. Debemos tomar en cuenta que en PECIN, al momento de realizar o colocar la fuente, en este caso colocamos una fuente de AC, el programa nos pide por defecto, nos pide que ingresemos, pero la amplitud pico. Entonces, como nosotros queremos un voltaje de 125 voltios RMS, ese voltaje lo debemos multiplicar por raíz de 2, con el cual obtenemos un voltaje pico de 176.776769 voltios. ¿Qué pasa con esto? Ya que nosotros sabemos que lo que nos pide es 125 voltios RMS, pero para el funcionamiento tenemos que colocar este voltaje que tenemos aquí en el lado de la fuente. La siguiente, por favor. Debemos recordar que para el caso de nuestro rectificador sí tendría pérdidas, ya que a nosotros nos pide que tenga un inductor en serie al transformador, el cual nosotros representamos como LS en nuestro circuito. Esto lo que hace es que no es ideal. Nosotros debemos tomar en cuenta que, como lo vimos en la asignatura o en el libro de texto, podemos encontrar también, esto representa una pérdida. O sea, nosotros en todo el primer paso, nosotros lo que vimos, analizamos que nuestro transformador, nosotros tomamos como una inductancia LS, la cual se carga y descarga. ¿Qué pasa con esto? Al momento de hacer el análisis, nosotros sabemos que el inductor tiene un tiempo de carga y descarga. Con esto también debemos tomar en cuenta que debido a esa inductancia, nosotros tenemos esta pérdida, las cuales definimos como 2 omega por LS por la corriente ID entre el tiempo, entre el periodo, entre pi, que es el periodo de duración. Por esto, cuando se calcula el voltaje promedio de la salida, BB, el cual debería ser igual a B sub 0, que sería el voltaje de salida del transformador, se le resta esa pérdida. Para nuestro caso, LS es de 0.01 Henry. En este caso también debemos tomar en cuenta que debido a LS, nosotros también en la asignatura calculamos lo que es el AU, que es el área donde se carga y descarga el inductor. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestro transformador. Ya que nuestros requisitos nos pide que el transformador entregue en el secundario una salida de 5 voltios, para un mejor manejo hemos decidido tomar en la relación de vueltas del transformador que en la entrada ingrese tenga el mismo número de vueltas que el voltaje que ingresa a la fuente, y de salida del secundario la cantidad de voltaje que nosotros queremos al voltaje de la salida. ¿Para qué hacemos esto? Para así poder tener el valor requerido o necesario en el momento de hacer el análisis. En su caso colocamos de 176.7767 el primario y el secundario de 5 voltios.
ya que el transformador es una de las partes esenciales de la fuente de alimentación, porque el transformador es el que recibe el voltaje de entrada AC y se encarga de aumentar o disminuir. En este caso, como estamos alimentando con 125 voltios de RMS, 5 voltios de C, en su caso para este dispositivo. Siguiente, por favor. Otro caso que debemos tomar en cuenta es que para el momento de hacer la simulación en PSIN, el reloj que tenemos arriba nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, ya que en el momento de hacer el análisis veremos cómo se muestra la gráfica y dependiendo del número que le damos, nos muestra o todo el periodo, porque tenemos que lo que estamos calculando nosotros o lo que estamos analizando son voltajes en el tiempo. Como podemos recordar que para nuestro caso o nuestro estudio, tomamos que B es una forma de onda sinusoidal y nosotros lo escribimos en la clase como que era un coseno de omega t más un ángulo de desfase, eso dependiendo, pero como en la red nosotros tomamos que no tiene desfase. En nuestro caso colocamos un tiempo de 0.1. Para el siguiente diapositiva, por favor. Otro factor muy importante en lo que nos pide, recordemos que nos solicita que sea un voltaje de salida de 5 voltios sin rizo. Hemos tomado en cuenta que en PSIN nos permitió que el rectificador de onda completa es ideal, lo cual solo nos va a hacer el efecto de abrir y permitir y no permitir el paso de voltaje en el semiciclo positivo o en el semiciclo negativo, por lo cual no se definió tanto de este, pero el capacitor sí, y es que el capacitor es que se encarga de filtrar y eliminar el rizo. Por eso cuando nosotros estudiamos en la asignatura lo que es el capacitor, nos refería al voltaje constante, o en el caso del estudio de voltaje constante, porque este es el que se encarga de filtrar y evitar los rizos en la salida. En este caso se escogió un capacitor de 0.1 faradios. Siguiente, por favor. La resistencia de carga, porque tenemos varias, pero la resistencia de carga, que es la final, es la que nosotros decidimos tomar como nos pide el enunciado, que es una resistencia de carga de 1000 ohms. Siguiente. Una de las partes esenciales de nuestro informe, de nuestra presentación, es que aquí nosotros, para el momento del voltaje de entrada, el transformador que redujo, el capacitor que filtra, pero también recordemos que aquí ocupamos un regulador de voltaje, que es una de las partes muy importantes, ya que nosotros estamos realizando una fuente de alimentación de C con regulación de voltaje. Entonces, en nuestro caso, utilizamos lo que es el TL431. El TL431 es un circuito integrado regulador de voltaje, de derivación de precisión ajustable de 3 terminales, con el uso de un divisor de voltaje externo. Un TL431 puede regular voltaje que van desde 2.5 a 36 voltios a corriente de hasta 100 miliamperios. La versión típica del voltaje de referencia de nominal de 2.495 voltios se mide en milivoltios de desviación máxima. En el peor de los casos se mide en decenas de milivoltios. El circuito puede controlar directamente los transistores de potencia. Las combinaciones del ITL 431 con transistores MOS de potencia se utilizan en reguladores lineales de muy baja caída y alta eficiencia. El TL431 es el circuito de amplificación de errores estándares de la industria de factos para fuentes de alimentación en conmutadores con acoplamiento optoeléctrico o optoelectrónico de las redes de entrada y salida que van desde 2.5 a 36 voltios a corrientes de hasta 100 miliamperios.
Ok, pasamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a proceder a realizar lo que es la explicación del funcionamiento del circuito, ya sea con el rectificador, cómo pasa por el capacitor y el regulador. Pasamos a la siguiente. Como podemos notar en este caso, aquí estamos trabajando el semiciclo positivo. Con el semiciclo positivo, en todo caso, llamaremos al diodo de la parte superior izquierda de 1. En todo caso, pasaría la corriente por D1 hasta llegar al área del capacitor. Recordemos que el capacitor se encarga de filtrar, por eso el capacitor está en paralelo con todo lo que es tanto la carga como el regulador de voltaje. El capacitor, como le dije anteriormente, se encarga solo de filtrar la señal. Luego pasa por el regulador de voltaje y llegando a la carga y de retroalimentación para cerrar el circuito, pasaría por lo que es de 4 hasta regresar al transformador. Este para el semiciclo positivo. Para el semiciclo negativo, en la siguiente diapositiva, por favor. El circuito, recordemos que la fuente estaría inversamente, entonces estaría el negativo arriba y el positivo abajo. Entonces la corriente subiría por D1, vendría y subiría por D3 y regresaría por lo que es, subiría por D2 y regresaría por lo que es D3 de retroalimentación. Recordemos que más que todo en esta parte nos tenemos que centrar en lo que es el rectificador de onda completa, que es la parte principal o primordial de una fuente de alimentación. El transformador es una parte muy importante. Recordemos que en este estudio nos centramos en un circuito básico que cuenta con una fuente de alimentación, un transformador que sea reductor, el puente rectificador, un filtro de acoplo o ¿cómo se llama? Un filtro para quitar el rizo y la carga, el regulador de voltaje y la carga. En este caso, para hacer el análisis o para que nos pide que lo queremos ver en la salida, colocamos 2 medidores de voltaje, uno en la salida y uno en la entrada, al cual llamamos al de la entrada B1 y al de la salida B2, perdón, viceversa, el de la salida B1 y el de la entrada B2. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso procedemos a definir lo que se van a analizar para poder demostrar si nuestro circuito cumple con dichas funciones y observar de manera gráfica. Como dije, colocamos a uno B1 y a la salida B1 y a la entrada B2, a lo cual añadimos para buscar la respuesta. Siguiente diapositiva, por favor. Y nos encontramos con lo siguiente. Nos da como salida la entrada de voltaje, que es BP2. En nuestro caso, como les dije, aquí nos pide el voltaje pico por defecto del programa. Pero recordemos que colocamos 177.7666 y nos da el voltaje de salida, BP1. En este caso, como no se mira tan bien la salida, decidimos acercarlo. En la siguiente diapositiva, por favor. Y obtuvimos esto. Logramos notar muy evidentemente que en la salida tenemos, que es BP1, un voltaje constante de 5 voltios. Rectificado, logramos ver que está sin rizo. Logramos ver que está sin rizo. Y se nos editó. Recordemos que por el exterior más de un sencillo.
Aquí logramos ver qué es lo que se nos pide. Entonces, bueno, este es el trabajo completo. En la siguiente diapositiva, solo nos queda darles gracias por su atención. Espero que les guste y que les sirva. Por cualquier duda, pueden escribir algún comentario para ver si les gustó o si fue de su agrado. Gracias por todo.